Esta mañana de domingo, por cierto, el último domingo del mes de abril, en plena primavera, revisando la prensa nacional y escuchando el Heraldo de México, veía pues una serie de noticias que finalmente pues son la nota de hoy, pero que a veces vale la pena comentar desde lejos, desde provincia, de lo que impacta y lo que sucede en nuestro país, que muchas veces pues lo vemos muy lejos, particularmente desde este rincón de la patria de Sonora, cuando pues se van presentando cosas que ya se van haciendo cotidianas. Nos estamos acostumbrando a las malas circunstancias de la vida, no a la mala vida, sino al entorno que estamos viviendo. Veía básicamente fotografías, las publiqué la mayoría en Facebook, ahí lo puede ver en mi Facebook, Luis Fernando Eras Portillo, Facebook, en la fanpage, donde muchos me dan el privilegio y el gusto de seguirme. Veía cosas realmente desgarradoras, inquietantes. Veía una imagen de una familia entera que cruza el río Bravo, llega a suelo americano, pero tan solo para ser esperados por la Border Patrol. Y casi le ponen en el pie de foto ahí, llegando a tierra prometida. Y entonces uno se pone a pensar qué increíble es todo lo que tuvieron que pasar, atravesar todo Centroamérica, atravesar todo México, para llegar a cruzar el río Bravo, pisar tierra americana y ser detenidos. Desde luego que serán deportados y su futuro incierto y sin ninguna posibilidad de ser reconocidos como asilados políticos, que es lo que están intentando hacer la mayoría de los que están buscando trabajar o vivir en los Estados Unidos, huyendo de la falta de oportunidades en sus respectivos países, desde luego entre ellos México. Otra fotografía que veía con atención, creo que la publica La Jornada, en una barcaza en un río en Chiapas, se ve a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquellos que irrumpieron el 1 de diciembre de 1990, el 1 de enero de 1994, fue el regalo de Año Nuevo que tuvimos muchos miles de mexicanos que creíamos en el proyecto de Luis Donaldo Colosio, o por ser sonorenses o por ser mexicanos que pensábamos que era el líder adecuado para cambiar al país, como muchos lo pensaron también ahora en el 2018 con el actual presidente. A lo menos en el caso de Donaldo, pues los sueños quedaron truncos, las ideas quedaron plasmadas, pero México sigue aún clamando a los cuatro vientos por una gran sed y una gran hambre de justicia. Aquel veo un México con sed y con hambre de justicia fue muy impactante, como también lo fue, creo, en la cultura del esfuerzo y no del privilegio, entre muchas otras cosas que, si bien es cierto, fueron frases de Luis Donaldo, fueron planteamientos que hizo durante su campaña. Todos después interpretamos que era la mentalidad de un sonorense, de un norteño, de un provinciano, de un hombre preparado, pero con la sensibilidad para romper con un modelo de gobierno que no estaba funcionando, pero que estaba podrido y lleno de gente realmente mala, que sin duda alguna Donaldo estaba con toda la voluntad de romper y de buscar darle un cauce democrático y un inicio diferente
a la actividad política mexicana de una manera más fresca, más directa, más ciudadana. Y se quejaba mucho en sus discursos, ya como candidato presidencial, aunque también lo hizo como candidato a senador aquí en Sonora, se quejaba mucho de que el gobierno actúa y el partido resiente. Es decir, cuando queda mal el gobierno, el partido le va de la patada. Pues ahora el partido no solo está de la patada, está hundido en un marasmo de confusiones y de alianzas. Imagínese, su gran adversario de toda la vida, el PAN, ahora es su hermano, van tomados de la mano. Y eso genera muchas inquietudes, al grado tal de que la vieja máxima aquella para los que militan en un partido político es: te aguantas o te aguantas, te impongo candidatos, te guste o no te guste. Pocas palabras, los militantes y las bases salen sobrando. Y caso muy concreto y muy claro es el de Hermosillo, donde ni caso tiene comentar la historia, aunque lo haré en los próximos días de manera detallada si es necesario, de cómo las expectativas que se presentan para nuestra capital son extremadamente extrañas, pobres y sin rumbo. Es doloroso ver cuadros políticos que se siguen fugando del partido que fue de Luis Donaldo Colosio en su momento, por muchas razones. Entre otras, el chapulineo de un partido a otro. Los que estaban con él se fueron a otro partido. Los que estaban en el partido ya sin Donaldo abandonaron sus convicciones y adoptaron nuevas. Unas a la derecha, otras a la izquierda, pero todo cambió. Y entonces ver imágenes en la prensa nacional siempre es interesante porque te va reflejando lo que es el país. Veía otra nota, creo que en el 1+1, donde dice, o en la jornada, perdón, no estoy muy seguro, veía como otra vez este mes las remesas, es decir, el envío de dinero de los mexicanos o connacionales o paisanos, como usted quiera llamarles, vuelven a salvar a la economía nacional mexicana con el envío de dinero directo a sus familiares. Hágame usted el maldito favor que la economía de México ahora resulta que depende de la gente que fue expulsada por falta de oportunidades y por hambre real, aparte de la sed y hambre de justicia que nunca encontraron en su país y que ahora son mexicoamericanos o americanos mexicanos o pochos o paisanos o como usted les quiera llamar, pero son unos auténticos soldados de la patria, unos héroes, unos verdaderos orgullosos connacionales que están haciendo su mejor esfuerzo por vivir y sobrevivir en la economía más poderosa del mundo, con su trabajo, con su sudor, y siguen aportándole a sus familias y a su país. Eso veía en la prensa nacional, entre otras cosas, y escuchaba en la radio, en el Heraldo de México, también la entrevista con los dirigentes nacionales, productores de tortilla de maíz. Y créanme que eso se puede convertir en el Waterloo o en el dolor de cabeza del gobierno federal prácticamente el mes de mayo, y pegarle de manera contundente a la estructura electoral, porque con la tortilla de maíz no se juega. Ahora sí, los productores de maíz
los que procesan el grano, el nixtamal, los que procesan las tortillas, es decir, los industriales de la tortilla. Todo el mundo ya está reventando y explotando porque el precio regulado no alcanza. Entonces, México igual a tacos, tacos igual a tortilla de maíz igual a comida del pueblo cara, igual a votos contra el gobierno. Ese tema es un tema muy recurrente, siempre ha sido, sea quien sea el que esté en el poder, pero por primera vez se da una expresión que llega en toda la cadena productiva, de decir no voy a apoyar a los productores agrícolas porque todo aquel que tiene tantas hectáreas y siembra maíz o siembra trigo son ricos, yo solo voy a apoyar a los pobres. Pues ya el proceso se empieza a revertir, ahora se empieza a dar cuenta miles, por no decir millones de gentes, de que las medidas que se toman de no apoyar a los sectores productivos, como no se ha hecho en toda la pandemia ni en toda esta administración, ahora sí se está regresando hasta abajo, hasta el consumidor. Y comentábamos ayer, también lo que veíamos en Prensa Nacional, que la inflación está incontrolable. No la inflación que maneja con otros datos, digo, son datos reales, pero son otros datos que maneja el gobierno federal. Esa inflación que nomás anda cuidando ahí la paridad del dólar con el peso y anda cuidando para decir que el gobierno está muy bien y toda la cosa. La inflación real, hombre, cuando va uno al supermercado y ahora vas a los restaurantes y todo te cuesta más caro. Ya hay grandes cantidades de productos que andan rondando entre los 20 y los 40% que valen más de lo que valían hace un año cuando arrancó la pandemia. Ese es el México que vemos todos los días en los medios de comunicación, como vemos lamentablemente que siguen las matanzas, siguen los candidatos a puestos de elección popular, imagínense, a gobernador, en el caso de Guerrero, a diputados federales. ¿Cuántos diputados federales no habrá que son violadores, que son agresores sexuales, que son auténticos delincuentes adentro de sus domicilios, golpeadores, y que empezarán a ser señalados por todo el país, por los ciudadanos y por la sociedad civil que se está organizando porque ya no está dispuesta a dejarse manipular ni que lleguen al poder con el voto de la gente? Todo ese tipo de lacras. Impresionante. Eso es lo que veía en la Prensa Nacional. Cómo quisiera, la verdad, revisar un solo día la Prensa Nacional y que lo que se destaque sean cosas buenas y no cosas malas. Pero ese es el México real que se vive día a día y no hay de otra. Te agradezco que escuches mis comentarios. Te mando un cordial saludo. Bonito domingo.